Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jackson Torres. Soy estudiante de la Universidad de Santa María, en Venezuela. En la actualidad me encuentro cursando la carrera de Estudios Internacionales, quinto semestre, sección A. Con esta investigación y actividad, lo que buscamos es que conozcan los antecedentes económicos de la Primera Guerra Mundial, saber qué proceso se situó y cómo se dieron o cómo se dio este acontecimiento. Comenzamos. Antes de todo, quiero que conozcan primero qué fue la primera globalización. Básicamente, es el término utilizado por los historiadores económicos para describir el periodo de globalización del comercio y las finanzas, que tuvo lugar entre 1870 y el 1914. Este se caracterizó por el fuerte aumento de los flujos de los tres magnitudes fundamentales, el cual es el comercio internacional, los movimientos de capitales y las migraciones masivas de personas en el planeta. ¿Qué sucede? Esto dio lugar al surgimiento de un mercado mundial de productos, de factores de producción y a una convergencia mundial de los precios de los productos. Cabe resaltar que el periodo coincide con la etapa política, económica, social, cultural, científica denominada Belle Époque. Por otro lado, la segunda globalización fue en el año de 1944 y terminó en el 1971. Esto llevó a la tercera globalización, si no me equivoco, iniciada en el año de 1989 y que permanece hasta nuestros días. ¿Qué sucede? Todo evento, por lo general, tiene unas causas. Los los eventos como tal, siempre pasa por algo. Y estas causas, en este caso, son básicamente a la caída de los precios del transporte y de las comunicaciones internacionales debido al auge del barco de vapor y del ferrocarril, la adopción internacional de patrón oro que facilitó el comercio y la inversión entre los distintos países y un inédito periodo de paz conocido posteriormente como la Belle Époque. ¿Qué sucede? Claramente la primera globalización provocó determinados cambios en diversos ámbitos de la economía mundial. En la producción agraria, industrial y en el comercio internacional se puede considerar que hubo cambio. En la distribución de la renta, lo que motivaron presiones políticas de aquellos sectores perjudicados por estas nuevas distribuciones porque se compensaban al Estado. Ellos querían básicamente para que se compensaran por el Estado o se cambiaran las políticas económicas, que hubiera una reestructuración. De la otra manera, podemos ver que en la división internacional del trabajo por países, según sus ventajas comparativas y en definitiva en la especialización de productividad de cada país. También ocurre que ocasionó una convergencia entre los países y regiones más activas en la globalización como lo era Reino Unido, Alemania, Argentina, Bélgica y demás estados que se pueden encontrar en la lámina. Aparte de ello, se experimentó una gran divergencia entre la renta de las personas de los países ricos y el resto de los países y antiguas potencias como el Imperio Otomano o el Imperio Chino. También surge el avance y desarrollo de los medios de transporte, también conlleva el incremento de la migración, en particular desde Europa. Empezaremos mencionando cuáles son las fortalezas económicas de Gran Bretaña, aparte de Gran Bretaña, Francia y aparte de Francia, Alemania. Nos induciremos sabiendo cuáles son las fortalezas de cada uno de estos tres países. Al principio podemos encontrar o vamos a empezar la investigación con Gran Bretaña. ¿Qué podemos definir? A finales del siglo XIX, Gran Bretaña se convirtió en la primera potencia económica del mundo gracias a su liderazgo de la revolución industrial y el desarrollo de una economía capitalista basada en el comercio internacional. ¿Qué sucede? La economía británica se caracterizó por la producción de bienes manufacturados y la exportación de materia prima. Además, Gran Bretaña tenía una red de comercio global que le permitía importar materias primas y exportar productos manufacturados. En este contexto, Gran Bretaña se convirtió en el centro financiero del mundo y su moneda, la libra esterlina, se convirtió en la moneda de reserva internacional. ¿Qué sucede? Claramente Gran Bretaña también exportaba, ¿qué digo?
ciertos materiales o cierta materia prima. Gran Bretaña se caracterizó por exportar algodón, exportar lana, exportar hierro y exportar carbón, siendo este último mencionado uno de los más influyentes para Gran Bretaña, ya que lo utilizaban como fuente de energía para las máquinas de vapor que impulsaron la revolución industrial. Además, Gran Bretaña importaba materia prima como el té y la seda de sus colonias de Asia. Es importante conocer estos aspectos para saber cómo se encontraba Europa y cómo se encontraba Gran Bretaña en la época del siglo XIX. Tengamos en cuenta que Gran Bretaña era una de las potencias económicas en ese entonces, ya que ellos se adaptaron muy bien a lo que fue la revolución industrial. Seguiremos avanzando con las fortalezas económicas de Francia en el siglo XIX. Como mencioné que íbamos a iniciar al final del siglo XIX, Francia se encontraba en una situación económica difícil debido a la competencia de otros países europeos y a la falta de recursos económicos naturales que estos tenían. Sin embargo, cabe destacar que Francia tenía una economía muy diversa. Bueno, de cierta forma, ellos incluían la producción de bienes manufacturados, aparte de la agricultura, el turismo, además. Es positivo decir que Francia tenía una red de comercio global que le permitía importar materia prima y exportar productos manufacturados. Francia vino a poseer su auge en el siglo XIX, pero a finales, a eso de los 1880. Fue cuando la industria estaba en pleno auge, como ya mencioné. La producción de hierro y acero fue fundamental para el desarrollo de la industria francesa, ya que, bueno, ellos básicamente, además de ello, tenían la industria textil y la producción de maquinaria también era importante. Cabe destacar que en general la economía francesa experimentó un gran crecimiento durante el siglo XIX gracias al aumento de la industrialización y el comercio. Claramente ellos llegaron de alguna manera u otra a verse afectados por la falta de recursos naturales que de cierta forma llegó a afectar su economía de carácter principal, pero por medio de su diversificación de su economía, que tenían otras áreas con las cuales defenderse, Francia logró ser una de las de las potencias europeas en el siglo XIX, que siempre estuvo cerca en lo que podemos considerar como lo más privilegiado a nivel económico y más alto o mejor posicionado, cabe decir. Uno de los países europeos con mejor estatus. Al haber logrado explicar las fortalezas económicas de Francia, podemos adentrarnos a las fortalezas económicas de Alemania en el siglo XIX. ¿Qué sucede? A finales del siglo XIX, Alemania se convirtió en una de las principales potencias económicas de todo el mundo, gracias a su liderazgo en la producción de acero y carbón. Además, hay que rescatar también que Alemania tenía una economía diversificada, de cierta manera algo similar a Francia, que incluía la producción de bien manufacturado y la agricultura. En este contexto, Alemania se convirtió en el centro financiero de Europa y su moneda, el marco alemán, se convirtió en una de las monedas más fuertes del mundo. De cierta manera, la producción de acero y carbón fue fundamental para el desarrollo económico en Alemania a finales del siglo XIX, ya que la producción de acero y carbón permitió a Alemania convertirse en la principal nación productora de acero y Europa en una de las principales potencias económicas del mundo. Además, la producción de acero y carbón impulsó el desarrollo de otras industrias en Alemania, como la industria química y la industria automotriz. Ya al haber aclarado todo el surgimiento de estos tres estados, que fue Gran Bretaña, Francia y Alemania en el siglo XIX, es importante conocer aquellos estados
que crearon o que se convirtieron potencia en el siglo XIX, porque cabe resaltar que ya Alemania, Francia y Gran Bretaña antes del siglo XIX ya tenían muy buen nombre, ya, ya tenían relativa influencia en Europa. Pero hay dos estados que no son de Europa, uno es asiático y el otro es de América, el cual es Japón, que es de Asia, con el cual iniciaremos. Y vamos a pasar al siguiente título, el cual informa que hablaremos acerca del surgimiento de Japón y Estados Unidos como potencia económica en el siglo XX. ¿Qué sucede? Japón. Empezaremos primero que todo con Japón. La industrialización de Japón comenzó en el año de 1866 con la restauración de Meiji. ¿Qué pasa? Eso fue un año básicamente de grandes cambios políticos en el que surgió un nuevo gobierno y básicamente decidió tomar una decisión progresista y capitalista moderna orientada hacia el bienestar y superación nacional. ¿Qué sucede? El proceso de modernización llevado a cabo durante la llamada Era Meiji entre 1868 y 1912 eventualmente convertiría a Japón en una de las potencias del mundo. Es decir, para promover la industrialización, el gobierno decidió que el sector privado estaba mejor equipado para estimular el crecimiento económico en Japón. Y esto superó en gran medida la fuerza del agua y se trasladó directamente a molinos accionados por máquinas de vapor, que eran más productivos y que creó una demanda de carbón, básicamente porque este era el combustible con el cual dichas máquinas iban a funcionar. Cabe resaltar que Japón se convirtió en una potencia mundial gracias a su rápida industrialización y militarización durante el siglo XX. Esto permitió que Japón se convirtiera en la primera potencia mundial contemporánea, cabe decir, no europea ni norteamericana. Diversos factores, como el propio impulsor estadounidense, la idiosincrasia japonesa y su estructura social y productiva, ayudaron a convertir a ese país en una gran potencia económica y financiera. Es muy importante recalcar esto de Japón, ya que ellos con constancia, con buenas ideas políticas y con buenas ideas de desarrollo, lograron fomentar su economía y llevarla a cabo a ser en el siglo XX uno de los países uno de los países potencia con mejor economía en el mundo. Como ya logramos mencionar, pudimos hablar de Japón, pudimos hablar de su surgimiento económico, cómo él logra ser potencia. Pasaríamos ahora a conocer cómo Estados Unidos logra ser potencia durante el siglo XX. Y es que Estados Unidos se convirtió en una potencia mundial a principios del siglo XX, al igual que Japón. ¿Qué sucede? Esto se debió a su poder económico, industrial y agrícola dominante en el mundo. Siempre se trató, principalmente fue por eso. Después, tras la desintegración de la URS, que quiere decir Unión Soviética, es cuando ellos se consideran o se convierten como primera potencia del mundo, debido a su poder económico, político y militar, también a su influencia cultural. La influencia de los Estados Unidos creció a lo largo del siglo XX, hasta hacerse casi dominante después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se convirtió en una de las superpotencias, como son llamadas estas potencias en el mundo. Desde mediados del siglo XX, el estadounidense se caracteriza por ser una república federal y constitucional regida bajo un sólido sistema capitalista. A principios del siglo XX, la industria estadounidense sobrepasó sus contrapartes europeas en términos económicos y la nación empezó a afirmar su propio poder militar. La economía de los Estados Unidos se divide en tres categorías amplias que incluyen el sector de servicios, el sector manufacturero y el sector agrícola. A partir de ellos nacen los cinco principales industrias del país.
el bienes y raíces, alquiler, arrendamiento, servicios financieros, seguros, servicios profesionales, empresariales, manufactura, salud y asistencia social. Ya logramos definir cómo es que Estados Unidos logra considerarse potencia y logra llegar como potencia. Ahora pasaremos a lo que fue lo tan conocido como la rivalidad franco-germana. Cómo sucedió ese acontecimiento, cómo se situó, cómo se dio, las causas verdaderas del por qué se da esa rivalidad. Y para poder entenderlo mejor hay que dar un contexto. ¿Qué sucede? La rivalidad franco-alemana fue la idea de la relación inevitable, hostil y revanchismo mutuo entre alemanes y franceses, que surgió durante el siglo XVI y se hizo popular por la guerra franco-prusiana de 1870 al 71. 1870 a 1871. Ok, fue un factor importante en la unificación de Alemania y la Primera Guerra Mundial. La rivalidad se centró en la región de Alsacia y Lorena, que había sido parte de Francia hasta que fue anexada por Alemania después de la Guerra Franco-Prusiana. ¿Qué sucede? Para 1871, la reacción francesa era a corto plazo como con su revanchismo, odio, con su rencor, etcétera. Los franceses manifestaban su humillación en pinturas a pesar de apercibir el rencor. Eso fue el objetivo de Francia en la Primera Guerra Mundial. Intentar recuperar sus tierras que en algún momento le pertenecieron y que habían perdido tras la guerra franco-prusiana. Ese fue el objetivo como tal o la razón principal que tuvo Francia. Y por último, pero no menos importante, nos queda que es el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles hay que entenderlo que fue un acuerdo que puso fin a la Primera Guerra Mundial en el 28 de junio de 1919. Dicho acuerdo se firmó en el Palacio de Versalles, en Francia, entre el Imperio Alemán y los países aliados. ¿Qué sucede? El Tratado de Versalles fue un acuerdo que logró finalizar la Primera Guerra Mundial en el cual los países de Europa impusieron un duro castigo a la Alemania por su papel en el conflicto militar, pero que luego generaría la Segunda Guerra Mundial, la cual atormentó al mundo entero. Claramente, este acuerdo tenía aires de que podía volver a causar un conflicto, ya que los términos del tratado fueron recibidos como un insulto y una humillación. Literalmente, sus consecuencias económicas en Alemania fueron catastróficas. Desataron la hiperinflación, el sufrimiento social y la inestabilidad política, factores que luego permitieron la aparición del fascismo. Por otra parte, y debido al Tratado de Versalles se inclinaron consecuencias tales como la merma del 13% del territorio por parte de los germanos, una acción fulminante de su economía debido a endeudamiento reflejado en sus múltiples reconocimientos e indemnizaciones. Básicamente esto se repartieron a Alemania. Además que le ponían tasas de indemnización y que eran insostenibles, verdaderamente era insostenible y arrodillaron tanto y encerraron tanto a Alemania que claramente esto iba a desatar un conflicto y eso lo habían descifrado ciertos economistas y ciertas personas conocedoras del tema. Al final de cuentas, pues no se hizo del todo caso y volvió a surgir lo que se conoció como la Segunda Guerra Mundial, que uno de los del acto, el principal causa de la Segunda Guerra Mundial es el Tratado de Versalles, porque básicamente deja sin soluciones a Alemania, lo dejan encarcelado obligando a pagar. Entonces, básicamente es como que no me dejas, tengo que pagarte, pero no me dejas pagarte. Hubo un momento donde se estaba pasando una crisis tan fuerte que desató todo. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Gracias por dedicarle tiempo a esta investigación que acabo de plantarle. Espero que les haya servido. Espero que con esto lograran conocer un poco más de qué fue la Primera Guerra Mundial, qué fue Estados Unidos, qué fue Japón, cómo se encontraba Gran Bretaña, Alemania, Francia. Espero que les haya servido y que haya sido información de buena índole y que verdaderamente le vayan a dar una utilidad adecuada.
En la descripción del video se encontrará todas las bibliografías de donde se recolectó toda esta información, la cual utilizamos para poder desarrollar esta investigación y esta actividad. Muchísimas gracias.